No estoy compartiendo. Bueno, el problema es el siguiente, dice, el cilindro de la figura de paredes aislantes contiene un mol de gas biatómico. El pistón de baja densidad y espesor es también aislante y puede deslizarse verticalmente sin fricción. El estado inicial de equilibrio tiene el pistón situado 0.4 metros del fondo. Encima del pistón hay agua y aceite. El cilindro tiene un rebozadero situado a 1.4 metros del fondo. Dice, se agrega calor lentamente por la parte inferior del cilindro, el pistón comienza a ascender y el líquido comienza a rebosar. El proceso termina cuando la tapa alcanza la altura del rebozadero. Pregunta, calcular el estado final del gas, encontrar la ley de proceso y representarlo en el plano PV, y calcular para el gas calor, variación de energía interna y trabajo. Bueno, si nosotros queremos resolver este ejercicio por pasos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es entender qué va pasando en el proceso, ¿no? Primero lo que deberíamos hacer es definir cuál es el estado inicial. Si en el estado inicial nosotros conocemos cuál es el volumen que está ocupando el gas inicialmente, ¿sí? Y sabemos además que está soportando toda una columna de agua y una columna de aceite, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos, como primer paso, definir el estado inicial del gas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se escucha y están viendo? Bien. Entonces, le decía que lo primero que podemos hacer es definir el estado inicial del gas. O sea, siempre que queramos resolver algunos de estos incisos, primero necesitamos partir de un punto de inicio conocido. Necesitamos saber cuáles son las condiciones iniciales del gas. Si no las tenemos, es bueno calcularlas. ¿Sí? Podemos hacerlo y vamos a hacerlo, o directamente podríamos. Vamos a hacerlo metódico. No, vamos a encontrar el estado inicial del gas, calcular el estado final del gas. Bueno, no sé si hace falta, pero no importa. Vamos a hacerlo igual, ¿sí? Porque lo que nos pide en realidad es calcular el estado final del gas, y para el estado final del gas no necesitamos calcular el estado inicial, pero sí para la ley de proceso y para representarlo en el plano PV necesitamos. Así que vamos a empezar encontrando, por lo menos para entender que partimos de un cierto lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para definir el estado inicial del gas? ¿Sí? Quiero saber, bueno, ¿cuál es el estado inicial del gas? ¿Cómo hacemos? Bien. Uh-huh. Exactamente. Muy bien, o sea, perfecto. Nosotros sabemos que para caracterizar el estado inicial del gas tenemos que tener volumen, temperatura y presión. Como dijo su compañero, volumen inicial lo sabemos, porque podemos decir que el volumen inicial es la altura que está ocupando el gas por la sección del pistón, este volumen. O sea, 0.4 metros por la sección del pistón. Entonces tenemos el volumen inicial. La presión inicial la podemos saber, ¿por qué? Porque hacemos un diagrama de cuerpo libre si hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre el pistón, si hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre el pistón, ¿qué vamos a ver? Vamos a tener que de un lado tenemos la presión del gas, diagrama de cuerpo libre sobre el pistón, tenemos la presión del gas, y del otro lado, por la sección del pistón, perdón, y del otro lado vamos a tener la presión resultante en el fondo, o la presión en el fondo, digamos, la presión por la sección, ¿sí?
Vamos a poner, por ejemplo, acá en este punto, vamos a llamarlo punto N, ¿sí? Un punto situado encima del coso. Entonces sería la presión en el punto N por la sección del pistón. Entonces, te puede decir, bueno, entonces yo sé que la presión que tiene el gas tiene que ser igual a la presión en el punto N. ¿Por qué podemos decir esto? Porque nos dice que el pistón es de baja densidad y el espesor también o sea, dice que el pistón es de baja densidad y espesor. Entonces, si es de baja densidad y bajo espesor, podemos considerar que el peso es despreciable. Entonces, si despreciamos el peso del pistón, por las condiciones que nos dice el ejercicio, podemos plantear este diagrama de cuerpo libre sin considerar el peso. Si no fuera despreciable, acá lo tenemos que incluir en nuestro diagrama de cuerpo libre y por lo tanto también afecta la presión del gas, ¿no? Claro, exactamente. O sea, esa es la clave y esta es la frase que nos permite decir lo despreciamos, porque nos dice que es de baja densidad y de espesor. De baja densidad y espesor. O sea que el volumen va a ser chiquito y además es de baja densidad. Bueno, si es de baja densidad, asumo que el peso es despreciable. Entonces, como hipótesis simplificativa, pueden decir el peso del pistón, el peso del pistón es aproximadamente cero. ¿Sí? Y bajo esa hipótesis, sí pueden escribir este diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, bueno, si ustedes saben que la presión del gas por la sección del pistón es igual a la presión del fluido que ejerce sobre el pistón por S. Entonces las secciones son iguales, saben que la presión del gas tiene que ser igual a la presión en el punto N. Y la presión en el punto N la podemos calcular con hidrostática, ¿no? Porque en el estado inicial consideramos que estamos en reposo, en una situación de equilibrio, dice el estado inicial de equilibrio, es decir, que estamos en reposo, podemos considerar que la presión esta es presión hidrostática, ¿no? Más la presión atmosférica. Entonces, ¿qué va a hacer? Sabemos que la presión en el punto N, ¿cómo la calculamos? Densidad del agua por G por 0.6 metros por la columna de agua que tengo por encima, más por 0, por, por 0.4, acá tenemos 1, está bien. Porque si, bueno, acá lo que dice su compañero es que esta altura es 0.4. ¿Sí? Y esto lo sacó geométricamente teniendo en cuenta que toda esta altura es 1.4 metros y que esto es un metro. Entonces, lo que queda es 0.4. Más, ¿qué más? Exacto. La presión atmosférica. Fíjense que la densidad del gas, la densidad del agua y la densidad del aceite son datos, los datos geométricos los tenemos y la gravedad es la gravedad, si la podemos asumir, 9.8 o 10, depende del gusto que ustedes tengan, y podemos calcular entonces la presión inicial del gas. Entonces tenemos presión inicial y tenemos volumen inicial. ¿Sí? Finalmente nos falta la temperatura. Si consideramos además que estamos trabajando con un gas ideal, ¿sí? Como hipótesis simplificativa decimos, bueno, asumo además que tengo un gas ideal y gas ideal, entonces, son las hipótesis simplificativas, entonces podemos decir que vale la ecuación de estado de gases ideales. ¿Sí? Y si tenemos dos parámetros, presión y volumen, podemos calcular la temperatura. ¿Sí? ¿Cómo? Diciendo que presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Contiene, bueno, el número de moles, fíjense que es un dato, porque nos dice que el cilindro de para adelante contiene un mol de gas ideal biatómico, entonces el número de moles es dato. Y de acá podemos despejar la temperatura inicial. Temperatura inicial va a ser igual a presión inicial, que la calculamos recién, por volumen inicial sobre número de moles por la constante universal de los gases. ¿Sí? Y de esa manera nos queda completamente caracterizado el estado inicial de nuestro gas. Tenemos tanto temperatura como presión como volumen. ¿Sí? O sea, lo podemos graficar perfectamente en un plano mecánico o en cualquier gráfico que nosotros queramos. ¿Sí? Está perfectamente caracterizado. ¿Sí? Fíjense que
Esto lo hicimos para encontrar el estado inicial, ¿sí? Está bueno saberlo, digamos, cómo lo hacemos, porque este va a ser el punto de partida cuando grafiquemos la ley de proceso, pero lo que nos pide el ejercicio es calcular el estado final del gas, ¿sí? O sea, lo que nos pide el inciso A es calcular el estado final, ¿sí? ¿Y cuál es el estado final del gas? ¿Cuál es el estado final? Exactamente. Como dice su compañero, nosotros sabemos que el pistón durante el proceso desagota todo el agua y acá nos dice el problema que el proceso termina cuando la tapa esta alcanza el rebosadero, cuando llegamos a esta altura. O sea que en el estado final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el, el cilindro, el rebosadero, que está ubicado a 1.4 metros de altura, y vamos a tener ahí a esa altura, vamos a tener ubicado el pistón, ¿sí? A los 1.4 metros. Sabemos que en ese punto no tenemos fluido por encima, sino no hay ningún flujo, o sea, además del aire, digamos, no tenemos líquidos por encima, entonces podemos determinar el estado final. ¿Cómo? Sabiendo que nosotros para determinar el estado final necesitamos determinar presión final, volumen final y temperatura final, ¿no? Volumen final lo podemos saber porque sabemos que es 1.4 metros, 1.4 metros por la sección del pistón, ¿sí? Es esta altura por la sección del pistón, ¿sí? Presión final la podemos calcular nuevamente haciendo un diagrama de cuerpo libre, haciendo un diagrama de cuerpo libre. Entonces lo primero, lo segundo. Del diagrama de cuerpo libre podemos ver que si tenemos el pistón, ¿qué fuerzas tenemos aplicadas sobre el pistón? ¿Qué fuerzas tenemos? Bien, de un lado tenemos la presión atmosférica por la sección. ¿Qué más tenemos? Bien, presión del gas por la sección, que vamos a llamar la presión final. ¿Y qué más? Exactamente. Como consideramos, como bien dice su compañero, que el pistón no tiene masa, digamos, entonces nos queda solamente esa fuerza aplicada en nuestro diagrama de cuerpo libre. Y de acá podemos decir que entonces que la presión final es igual a la presión atmosférica, ¿no? Porque fíjense que sección con sección se nos va y nos queda que la presión final es igual a la presión atmosférica. Y la presión atmosférica es dato, nos dicen que es de 1000 hectopascales. ¿Sí? Entonces es dato. Entonces hasta este punto tenemos volumen y tenemos presión. ¿Sí? Nosotros sabemos que como es un gas ideal, conociendo dos de los tres parámetros que caracterizan un estado de un gas, podemos determinar el parámetro faltante. ¿Sí? ¿Cómo? Aplicando nuevamente ecuación de estado de gases ideales. P por B igual a N por R por T. En este caso, para nosotros es presión final, volumen final y temperatura final. Entonces, para nosotros podemos calcular temperatura final igual a presión final, que ya la determinamos recién, por volumen final, sobre número de moles, que sigue siendo la misma cantidad de moles porque no ingresó ni se perdió materia, por la constante universal de los gases. ¿Sí? Y de esa manera caracterizamos perfectamente el estado final del gas. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Bueno,
Si nosotros quisiéramos graficar estos estados en un plano PV, podemos hacerlo. Podemos decir, bueno, podemos graficar presión-volumen, ¿sí? Podremos decir que la presión inicial era la que nos dio acá, que habría que ver cuánto vale, ¿sí? Pero es una presión elevada y un volumen pequeño, ¿sí? Presión elevada y un volumen pequeño. Presión inicial, volumen inicial, ¿sí? Finalmente, llega a un estado en el que tenemos, en el estado final del gas, tenemos una presión menor y un volumen más grande. ¿Sí? Tenemos una presión menor, que es la presión atmosférica, y un volumen más grande. ¿Sí? O sea, ya podemos ubicar el estado inicial y el estado final de ese gas. Sí, y ahora yo les pregunto, bueno, ¿y cómo es la ley de proceso que llevó a este sistema de este estado inicial a este estado final? ¿Lo conocemos? Bueno, me dijiste adiabático, considerarlo adiabático. Bueno, ponele que no escapa calor hacia el exterior. ¿Podemos considerarlo realmente adiabático en función de la consigna del problema? ¿Qué piensa el resto? No sé si hay alguien más. Así imagino. ¿Qué piensa el resto? Tal vez, no sé si está abierto arriba, capaz que no sé. Dice, el cilindro... Pero si está abierto... Vamos a leerlo, a ver qué dice. Ponele abierto, ¿en qué parte te está refiriendo? Arriba, igual si tiene ese rebosadero, capaz que por ahí se va el calor, claro, y no se puede considerar... igual recordemos que nosotros estamos analizando el gas, nuestro sistema para nosotros es el gas que está acá adentro, ¿no? Este es nuestro sistema. Ah, entonces puede que sí. Bueno, y le damos el problema. Dice, el cilindro de la figura de paredes aislantes, ¿sí? De paredes aislantes, es decir, que todas estas paredes son aislantes. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Dice, el pistón de baja densidad y de baja densidad y espesor es también aislante. ¿Sí? O sea que tenemos las paredes y el pistón que son aislantes. O sea, ¿qué quiere decir aislante? Que digamos que no favorecen el intercambio calórico, ¿sí? Son aislantes. ¿Sí? O sea, hasta ahora podríamos decir que el proceso es adiabático, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después tenemos que entender el mecanismo de qué está pasando en el problema. ¿Por qué? Porque sigamos leyendo. Dice, el estado inicial de equilibrio tiene el pistón situado 0.4 metros del fondo. Encima del pistón hay agua y aceite. Y el cilindro tiene un rebosadero situado a 1.4 metros del fondo. Dice, si agrega calor lentamente por la parte inferior del cilindro, el pistón comienza a ascender y el líquido comienza a rebosar. ¿Sí? ¿Qué dice esa frase? Fíjense que esta frase dice, se agrega calor lentamente. O sea, empieza diciendo, se agrega calor lentamente. En realidad dice, se agrega lentamente calor. Por la parte inferior. ¿Sí? Y acá está representado con la flechita roja. Se está agregando calor al sistema. ¿Sí? Entonces, fíjense que por más que el material, digamos, sea de paredes aislantes, acá nos está diciendo que de alguna manera, no sabemos cómo, pero nos está diciendo se está agregando calor al sistema. ¿Sí? Entonces no podemos pensar el proceso adiabático porque sabemos que está ingresando calor. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Y eso es... Genial, yo también no lo había visto. Claro, sí, está bueno verlo, porque alguno dice, bueno, dice paredes aislante y además el pistón es aislante. Pero fíjense que la importancia de esto, porque si este sistema, digamos, nosotros no le agregamos calor, sería imposible que este pistón tienda a subir, digamos. ¿Sí? Sería imposible que empiece a subir y empiece a descargar agua
por el rebozadero. La única forma en la que tiene de aumentar su presión o de tender a subir es que yo le aumente, le esté agregando energía al sistema y esa energía sea la que me hace mover el pistón, o sea, que me entregue un trabajo al sistema. Así que me entregue un trabajo al medio. O sea, que el sistema realice un trabajo. Y fíjense la importancia, porque de acá ya podemos ver que el proceso, si se agrega calor, hay intercambio calórico, ¿sí? O sea, recuerden que adiabático siempre es intercambio calórico. Siempre que haya, en un sentido o en el otro, ya sea que se escape calor del sistema o ingrese calor al sistema, el proceso no es adiabático. La única forma que tiene de ser adiabático es que no existe intercambio calórico. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, sabemos que el proceso por lo menos no es adiabático. ¿Conocemos la ley de proceso? Si no es adiabático, ¿qué tipo de transformación es? Sí intercambia calor con el medio, y después los otros que vimos es la presión, volumen o temperatura constante. Bien, y podemos considerar, por ejemplo, vamos haciéndolo por partes, ¿podemos considerar que es un proceso a presión constante, que es isobárico? No, varía la presión. No, la presión varía. ¿Podemos pensar en un proceso a volumen constante isocórico? Tampoco. ¿Podemos pensar en un proceso isotérmico? Bien, sí, porque está aumentando la energía cinética molecular dentro de tu sistema. Vos tenés un sistema cerrado y le estás agregando calor. No va a ser la misma, entonces sabemos que el proceso no es ni adiabático, no es isobárico, no es isocórico y tampoco es isotérmico. Entonces podemos decir, bueno, ¿y cuál es la ley de proceso? Bueno, en principio no la conocemos. ¿Sí? La ley de proceso no la conocemos. Por ahora no sabemos cómo llegó el gas de este estado a este estado, del estado inicial al final. ¿Sí? ¿Pero eso resulta en algún problema para nosotros? No, porque ¿qué tenemos que hacer? Encontrar la ley de proceso. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es encontrar la ley de proceso. ¿Sí? Fíjense que, no sé si en algún... No dice, en el inciso B, encontrar la ley de proceso y representarla en el plano PB. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para nosotros encontrar una ley de proceso? ¿Qué hacemos? Me mató, profe, yo ni idea. Bueno, ¿y qué sería una ley de proceso? ¿A qué nos referimos cuando decimos ley de proceso? ¿Poder caracterizar el proceso? Sí, claro, poder caracterizar el proceso y poder decir cómo varía, para nosotros ley de proceso es decir cómo varía la presión, por ejemplo, en función del volumen. ¿Sí? Si nosotros podemos decir cómo varía la presión en función del volumen, vamos a estar encontrando una ley de proceso. En el caso de un proceso adiabático, como habíamos visto antes, podemos decir, la ley de proceso me dice que P por B a la gamma es igual a constante, en un proceso adiabático, ¿no? ¿Recuerdan? O sea que nosotros, si queremos graficar en un plano mecánico, podremos decir, bueno, la presión es igual a esa constante sobre el volumen a la gamma. Y graficarían en un plano mecánico un proceso adiabático que va entre un proceso adiabático que va de un estado 1 a un estado 2, por ejemplo. Si fuera isocórico, por ejemplo, ustedes dirían que el volumen es constante. Sin importar la presión, el volumen es constante. Entonces ustedes agarrarían un proceso y dirían, bueno, el volumen es constante. Graficarían su proceso a volumen constante. Si el proceso fuera isobárico, dirían presión igual a constante. Y graficarían, sin importar cuál es el volumen, una presión constante, de un estado inicial a un estado final. ¿Sí? Por ejemplo. Pero ahora, si tenemos este gas que no sigue ninguna de estas relaciones, ¿qué hacemos?
encontramos la ley de proceso. Tenemos que buscar cuál es la relación entre la presión y el volumen, ¿sí? O cómo varía, si yo varío el volumen del sistema, cómo varía la presión, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia de eso? Que si nosotros podemos encontrar eso, le podemos dar cualquier valor al volumen, por ejemplo, y como es una función, encontrar el valor de presión. Y si tenemos volumen y presión, podemos encontrar entonces, a partir de la ecuación de estado de gases ideales, también la temperatura. Entonces nos quedaría perfectamente caracterizado el gas en cualquier estado. ¿Sí? ¿Por qué hacemos en este caso una ley de proceso de presión-volumen? Porque es más fácil, digamos, o sea, y porque además es lo que nos pide, representarlo en un plano PV. Entonces, la relación que vamos a encontrar es entre presión y volumen, ¿sí? Pero esa es la ley de proceso, es determinar cómo varía, ¿sí? O cuál es la función que caracteriza ese proceso, ¿sí? ¿Y cómo hacemos? Bueno, si nosotros no conocemos la ley de proceso, lo que tenemos que hacer es, por lo menos, plantear un diagrama de cuerpo libre y ver qué va pasando, ¿sí? A medida, o sea, con los parámetros que yo tengo, a medida que va variando el volumen, ¿o no? ¿Sí? Entonces podría decir, bueno, me fijo qué pasa. Yo quiero ver cómo varía el volumen, ¿sí? Y digo, bueno, el volumen, yo sé que a medida que el pistón se mueva hacia arriba, el volumen va a ir variando, ¿o no? Exactamente, la sección del pistón no va a cambiar nunca, lo único que va a cambiar es la posición del pistón. Entonces yo podría definir un sistema de referencia y podría decir, bueno, considero que en el estado inicial a ese valor lo voy a llamar estado cero. Y voy a establecer una variable que me indique la posición del pistón a partir de ese estado inicial cero, ¿sí? O sea, puse el sistema de referencia, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, entonces mi volumen, ¿qué va a ser? Va a ser el volumen que yo tenga inicialmente, el volumen que tenga inicialmente, más la sección del pistón por X, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Sé cómo varía el volumen, porque a medida que el pistón se mueva hacia arriba, ¿sí? El volumen va a ir variando, ¿sí? O sea que vamos a tener un volumen en función de X, ¿sí? ¿Y qué más podemos decir? Bueno, nosotros podemos decir que además que esta variable que yo definí varía entre cero, ¿sí? Porque no considero, o sea, considero que varía desde cero hasta 1,4, perdón, desde 0 hasta 1 metro. ¿Por qué desde 0 a 1 metro? Porque dice que el problema dice que el proceso para cuando el pistón recorre toda esta distancia y llega el pistón acá arriba. Cuando el pistón llega acá arriba se detiene el proceso. Entonces, para nosotros 0,6 más 0,4, 1 metro, sé que el volumen va a variar entre 0 y 1. Perdón, el valor de X, el desplazamiento del pistón, va a variar entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es definir, eh, ahora nosotros sabemos que a medida que el pistón empiece a subir, ¿qué va a pasar en términos de presión? Nosotros sabemos que la presión que va a tener adentro el gas, ¿sí? Tiene que igualar en todo momento la presión que tengo arriba, porque estamos considerando que tenemos un proceso cuasiestático, ¿o no? Y si el pistón se desplaza hacia arriba, estamos desalojando aceite, ¿no? ¿Sí? Es decir, que la presión, exactamente, a medida que vayamos desalojando el aceite, la presión que ejerce la columna de agua es la misma y la que ejerce, digamos, el aceite que tenemos por encima va a ir disminuyendo hasta hacerse cero, digamos, ¿no?
¿Sí? Entonces, bueno, acá podemos definir dos procesos. ¿Sí? Podemos definir dos procesos. Un proceso 0,1, un proceso 0,1, considerando como 0 el estado inicial, ¿no? Proceso 0,1 o 1,2, depende cómo lo llamen ustedes. Para mí el inicial es 0. Un proceso 0,1, o vamos a llamarlo 1,2 para no confundir. Un proceso 1,2 en el cual estamos desalojando el aceite que tenemos encima. Desalojando aceite. Aceite, ¿sí? Esto implica que nosotros vamos a desalojar aceite cuando el pistón se mueva desde 0 hasta 0,4 metros, ¿no? Porque cuando el pistón suba 0,4 metros, vamos a haber vaciado completamente el aceite. Entonces, para nosotros, con la posición del pistón desde 0 a 0,4 metros, estamos desalojando aceite. Y vamos a establecer un proceso 2 después, un proceso 2-3, que va a ser cuando estemos desalojando agua. Sí, o sea que vamos a tener un proceso 2-3, que va a ser cuando desalojamos agua. ¿Sí? Esto se va a dar cuando el pistón pase desde los 0, o la posición del pistón varíe de los 0,4 metros a 1 metro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces sabemos que nuestra ley de proceso en realidad no va a ser una sola ley de proceso, sino que va a ser, en realidad va a ser una ley de proceso, pero va a ser una función por partes. Una, cuando el pistón varía entre 0 y 0,4 metros, y otra es de cuando el pistón varía entre 0,4 y 1 metro que estamos desalojando agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, decimos, bueno, entonces para el proceso 1-2, ¿qué podemos decir? Bueno, para el proceso 1-2, cuando desalojamos agua, yo puedo decir que la presión que tenga en mi gas va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo la podemos calcular? Bien, perfecto. Entonces podemos decir, bueno, yo sé que voy a tener a mi presión inicial, le tengo que descontar lo que se vaya vaciando de aceite, ¿o no? Porque fíjense que mi presión inicial ya contemplaba, ¿dónde estaba la presión inicial? La presión inicial del gas ya contemplaba la hidrostática de agua más la hidrostática de aceite, ¿no? Entonces yo qué puedo decir, bueno, yo sé que la presión de mi gas en el proceso 1-2 va a ser la presión inicial del gas menos la presión que vaya perdiendo por ir desalojando aceite. Entonces podría decir, bueno, va a ser presión inicial menos la densidad del aceite por la gravedad por X. ¿Sí? Es decir, le voy descontando la hidrostática que voy perdiendo por ir subiendo con el pistón. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿El resto? ¿Sí, no? ¿Están ahí? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, pero esto solamente va a valer con el pistón o con el pistón siempre y cuando varíe entre 0 y 0,4. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho antes, después de esto empezamos a desalojar además agua, o sea que va a disminuir aún más. ¿Sí? Pero acá ya tenemos cómo varía eh, la presión en función de la posición del pistón. Y nosotros sabemos además que podemos relacionar la posición del pistón
con el volumen en X, ¿o no? ¿Sí? O sea que a partir de esta ecuación, si nosotros despejamos, si nosotros despejamos la posición X, podemos decir que es el volumen, en función de X, menos volumen inicial sobre la sección. ¿Sí? Si reemplazamos eso acá, podríamos decir, bueno, yo sé que la presión del gas entonces va a disminuir con la siguiente ley de variación. Presión inicial menos densidad del aceite por G por volumen en función de X menos volumen inicial sobre la sección del pistón. ¿Sí? Entonces acá ya podemos graficar para el proceso 0,1, sabiendo que partimos del estado inicial, para el proceso 0,1, si esto es el 0, no, perdón, 1,2, lo habíamos llamado 1,2, para el proceso 1,2, yo sé que va a ser una disminución lineal, porque cuando aumente el volumen de X, va a disminuir linealmente, porque todo esto es una constante. Entonces, del proceso 1,2 es una función lineal, sí que disminuye la presión de manera proporcional al volumen. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Luego, entonces ya tenemos caracterizado la primera parte de nuestra función. Esto siempre y cuando X varíe entre 0 y 0,4 metros. Luego, el proceso 1,2, el proceso, me estoy confundiendo, el proceso 2,3, que es el proceso en el cual desagotamos agua, lo podemos calcular básicamente de la misma forma, y diciendo que la presión del gas, en ese caso, va a variar, va a ser de qué forma, va a ser la presión inicial menos la presión que yo le haya quitado del aceite, densidad del aceite por G por 0,4 metros, menos lo que le vaya quitando de hidrostática por ir subiendo el pistón hacia arriba. ¿Sí? Entonces, menos densidad del agua por G por X. Siempre y cuando esta función tenga al X variando entre 0,4 metros y 1 metro. ¿Sí? ¿Sí se entiende? La densidad del agua por G por X. No, claro, pero está bien. Claro, la presión del aceite está en la presión inicial. Recordemos que calculamos la presión inicial contemplando los tres términos: el del agua, el del aceite y el atmosférico, digamos. Entonces acá ¿qué hicimos? Le descontamos, como bien decís, la presión del aceite, porque ya no tenemos más aceite, y le empezamos a descontar lo del agua a medida que el pistón va subiendo. Exactamente. Sí, 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 tal cual. Si desarrollas eso, podría decir la densidad del agua por G por 0,6 metros, porque este término se te fue, más la presión atmosférica, menos la densidad del agua por G por, acá, menos la densidad del agua por G por X. ¿Sí? O sea, lo que dice su compañero es reemplazar este término con esto, este término con esto, si desarrollamos, queda este término, que la presión del gas es la presión inicial, que la presión inicial es todo esto,
menos la densidad del aceite por G por 0.4 metros, menos la densidad del agua por G por X. Densidad del aceite por G por 0.4 se nos va con densidad del aceite por G por 0.4 porque en un término está sumando y en otro está restando. Y nos queda que la presión del gas es la presión atmosférica menos más la densidad del agua por G por 0.6 metros menos la densidad del agua por G por X. ¿Sí? Lo podríamos llegar a juntar, pero no lo quiero juntar porque acá quiero reemplazar por la función en función de mi volumen. ¿Sí? Para poder, ¿por qué quiero hacer eso? Para poder simplemente, esta ya es la ley de proceso, pero para poder graficarla es más fácil verlo como en términos de función de volumen. ¿Sí? Porque graficamos presión, el plano mecánico es un plano presión-volumen. Entonces es más fácil si reemplazamos presión atmosférica más densidad del agua por G por 0.6 metros menos densidad del agua por G por X, que nosotros dijimos que para nosotros X vale esto. ¿Sí? Volumen en función de X menos volumen inicial. Ay, ¿qué hice? Menos volumen inicial. Se me fue. Ahí está. Menos volumen inicial sobre la sección. Y de nuevo nos queda una función del tipo lineal, ¿no? Fíjense que a medida que decrece, que aumenta el volumen en función de X, está disminuyendo la presión del gas, ¿sí? Y lo hace de manera lineal, porque fíjense que lo acompaña una función que es una constante. Entonces, si limpiamos nuestro gráfico presión-volumen, nos va a quedar algo así. Si hacemos bien nuestro gráfico del plano mecánico presión-volumen, nosotros sabíamos que pasamos de un estado inicial, 1, a un estado final 2, que dijimos que la ley de proceso era una función del tipo lineal. ¿Sí? ¿Sí? Y del 2 al 3 pasa también con una función lineal, digamos esto es lineal, pasa también con una función del tipo lineal, pero con una mayor pendiente. ¿Por qué una mayor pendiente? Porque recuerden que la densidad del agua es más grande que la densidad del aceite, que estaba acá, que la densidad del aceite. Entonces la pendiente es más grande. ¿Sí? Y de esa manera les queda graficado en la ley de procesos, presión en función del volumen. Recuerden que este es el volumen cuando el valor de X era igual a 0. Este sería el volumen que tenemos cuando el valor de X era 0.4. Y este sería el volumen que tenemos cuando el valor de X es 1 metro. ¿No? Porque esta función vale siempre y cuando, dijimos, el valor de X variara entre 0.4 y 1 metro. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. ¿Todos se entendieron entonces? ¿Alguien le queda alguna duda sobre esto? Bueno, lo último que nos pide es calcular para el gas calor, variación de energía interna y trabajo. ¿Sí? Entonces lo último que nos pide el inciso C es calcular calor,
variación de energía interna y trabajo. ¿Sí? Nosotros sabemos que como tenemos el proceso dividido en etapas, para poder calcular el calor total, trabajo total y variación de energía interna total, vamos a tener que calcular calor del proceso 1-2, calor del proceso 2-3 y el calor total va a ser la suma de los dos calores. El trabajo va a ser el trabajo del proceso 1-2 más el trabajo del proceso 2-3 y va a ser el trabajo total, la suma de los dos trabajos. ¿Sí? Entonces fíjense que si nos piden calcular estos parámetros, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos encontrar estos trabajos? Vamos a tener que decir, bueno, vamos a tener que dividir al sistema en los diferentes procesos. Vamos a decir, bueno, para el proceso 1-2, que era cuando X variaba entre 0 y 0,4, ¿cómo calculo calor, variación de energía interna y trabajo? ¿Cómo calculo? Bueno. Creo que delta U lo podemos calcular N por CB por delta T sin importar el proceso, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, vamos a ir por partes. Como bien dicen por ahí, nosotros sabemos que la variación de energía interna del proceso 1-2 y en realidad de cualquier proceso, nosotros lo podemos calcular como N por CB por el diferencial de temperatura. Temperatura 2 menos temperatura 1. Recuerden que la variación de energía interna es una, como bien dicen, es una función de estado, digamos. No es una función de proceso y por lo tanto siempre lo podemos calcular conociendo el estado final y el estado inicial del gas. Si conociendo los dos estados, la diferencia de temperatura, podemos conocer, siempre y cuando sea un gas ideal, la variación de energía interna de ese gas. Pero eso tiene una implicancia, que para eso debemos conocer cuáles son las temperaturas en el proceso 1-2, en el proceso 1 y en el proceso, o sea, en el estado 1 y en el estado 2. Hasta ahora tenemos perfectamente caracterizado todas las características del estado 1. Conocemos presión en 1, volumen en 1 y temperatura de 1. Pero del estado 2, ¿qué conocemos? Presión y volumen. Bien, a partir de nuestra ley de proceso, nosotros dijimos que siempre y cuando estemos trabajando entre 0 y 0.4 metros de desplazamiento del pistón, valía nuestra ley de proceso 1, que era esta ley de proceso. ¿Sí? Entonces podríamos calcular, ¿sí? Podríamos calcular la presión del gas en ese estado 2 a partir de esta ecuación. ¿Sí? También podrías hacer lo mismo, por ahí lo bueno es que acá ya tenés la forma, el modelo físico-matemático y es lo mismo que vos decís. Exactamente lo mismo, te tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces la presión en 2 la podemos calcular, ¿sí? A partir de esa ley de proceso, diciendo que era la presión inicial menos la densidad del aceite por la gravedad por volumen que tengamos acá, el volumen en X igual a 0.4, digamos, menos el volumen inicial sobre la sección. ¿Sí? Entonces, obtenemos el dato de presión en el punto 2. ¿Sí? Para eso recuerden que tenemos que conocer el volumen este 2, que el volumen en 2 lo podemos calcular a partir de esta correlación que tenemos acá, diciendo que el volumen en 2 es el volumen inicial más S por 0.4 metros.
¿no? Podemos decir, bueno, a partir de esta correlación, podemos decir que a partir de esta correlación, podemos decir el volumen en 2 es el volumen que tenía inicialmente más la sección del pistón por 0.4 metros. Y ya tenemos cuánto es el volumen 2. ¿Sí? Entonces, conociendo presión y volumen, para ese estado, podemos volver a la ecuación de estado de gases ideales y calcular la temperatura 2. Decimos, bueno, temperatura 2 es presión 2 por volumen 2 sobre número de moles por la constante universal de los gases. Y obtenemos la temperatura del estado 2. O sea, sabemos cuál es la isoterma que pasa por ese estado 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, con eso venimos y podemos calcular ahora, conociendo los dos valores de temperatura, volvemos acá y decimos, bueno, yo sé que la variación de energía interna entre el proceso 1 y 2 la podemos calcular con el número de moles, el calor específico a volumen constante y la diferencia de temperaturas, que son las temperaturas que encontramos recién. Entonces calculamos la variación de energía interna del proceso 1-2. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Luego nos pide, o luego necesitamos calcular además calor y trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar lo que nos falta? Calor y trabajo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo más fácil que podemos hacer es decir, el calor, ya les digo, va a ser complicado de calcular si no tenemos el trabajo. ¿Sí? Pero el trabajo nosotros lo podemos calcular a partir de la definición. Nosotros sabemos que el trabajo del proceso 1-2 va a ser la integral de presión por diferencial de volumen con el volumen variando entre volumen 1 y volumen 2. ¿No? Exactamente. Una vez que encontremos el trabajo, a partir del primer principio, podemos calcular el calor, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, lo bueno es que como ya conocemos la ley de procesos, sabemos cómo varía la presión en función del volumen, entre volumen 1 y volumen 2, podemos hacer esta integral. Es decir, nosotros sabemos que en el proceso 1-2, sabíamos que la ley de variación del volumen era esta. El gas variaba de esta forma. La presión inicial variaba de esta forma. La presión del gas, sabíamos que variaba. La presión del gas variaba de esta forma. Entonces reemplazamos eso acá y decimos, bueno, yo sé que el trabajo 1-2 va a ser la integral entre volumen 1 y volumen 2, ¿de qué? De la presión inicial menos la densidad del aceite por G por volumen en X, volumen que es función de X, menos el volumen 1, que es datos sobre la sección, todo esto por diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces, a partir de esta integral, que es una integral definida porque conocemos los extremos de integración, volumen 1 y volumen 2, podemos encontrar cuánto vale el trabajo 1-2. Profe, ahí tengo una pregunta. Eso, como es por definición, vale siempre, ¿no? Sí, El trabajo es igual a... Sí, vos lo puedes calcular, el trabajo siempre de esta forma, siempre que estemos trabajando con procesos cuasiestáticos, ¿no? Ah, ok, gracias. ¿Sí? O sea, el trabajo lo puedes calcular en un proceso cuasiestático de esta manera, la integral de P diferencial de B. ¿Sí? Es por definición. Entonces, siempre que tengas dudas, poder recurrir a esto, digamos. A veces es más fácil, digamos, y no es necesario llegar a calcular la integral, pero cuando no conocemos la ley de proceso y es una ley que no es conocida, digamos, y la encontramos nosotros, para calcular el trabajo vamos a tener que recurrir a la integral, digamos. ¿Sí? Luego,
decimos, bueno, si ya tenemos la variación de energía interna y tenemos el trabajo, podemos ir al primer principio de la termodinámica y decir, bueno, yo sé que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Entonces digo, bueno, entonces el calor, en este caso el calor 1,2, va a ser igual a ¿qué? A la variación de energía interna 1,2 más el trabajo 1,2. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces fíjense que acá ¿qué nos está diciendo el primer principio? Nos está diciendo que el calor que nosotros le entregamos al sistema, parte lo usamos ¿para qué? Para calentar o para variar la energía interna de nuestro sistema, y parte la usamos eh, para hacer trabajo, ¿sí? Para el trabajo que realiza nuestro gas, ¿no? Y lo calculamos de esa manera. Fíjense que el trabajo lo podríamos calcular por definición, digamos, de esta manera, o podrían, si quieren, venir al gráfico, y si lo hicieron de manera prolija, en realidad no se lo recomiendo, pero para que se vean que se podría, es buscar el área abajo de la curva, que ustedes saben que esta área representa el trabajo, ¿no? La integral de P diferencial de B es el área abajo de la curva. O sea que esto es el trabajo que ustedes están realizando. ¿Sí? O sea, podrían venir y calcular este volumen, incluso lo podrían hacer gráficamente, por ahí sería hasta más fácil que, eh, que hacer la integral, ¿no? ¿Sí? Sería el trabajo 1,2. ¿Estamos hasta acá? Listo. Bueno, lo que faltaría, me quedé sin hoja para abajo, o me quedé sin espacio para abajo. Bueno, lo que falta ahora es calcular lo mismo para el estado 2,3, ¿no? Y para el estado 2,3 lo vamos a calcular de manera análoga, ¿sí? Para el estado 2,3 lo vamos a calcular de manera análoga, ¿sí? Entonces vamos a decir, bueno, uy, trabo, disculpen, se me trabó todo. Bueno, entonces decimos, el trabajo, o sea, tenemos que calcular ahora calor, trabajo 2,3, variación de energía interna 2,3 y calor 2,3, ¿sí? Nuevamente, la variación de energía interna 2,3 la calculamos de manera análoga a lo que hicimos recién, diciendo que la variación de energía interna es N por CB por T3 menos T2, ¿sí? Y fíjense que ahora ya conocemos la temperatura 3, la calculamos en el primer inciso, y la temperatura 2 la estamos calculando ahora, o sea, ya la calculamos en el inciso anterior. Así que esto lo tenemos y podemos calcular la variación de energía interna 2,3, variación de energía interna 2,3. El trabajo 2,3, nuevamente vamos a tener que recurrir a la integral y decir que es la integral de presión diferencial de volumen, ¿sí? Pero con el volumen variando entre el volumen 2 y el volumen 3. Y acá vamos a tener que poner la función, para nosotros la presión esa es la presión entre el estado 2 y el estado 3, que era nuestra segunda ley de variación del proceso, que era esta ley de variación del proceso. Que era esta ley de variación del proceso. Era la integral de esa presión entre volumen 2 y volumen 3 por diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces encontramos trabajo 2,3.
Y finalmente, el calor, nuevamente lo podemos calcular a partir del primer principio, diciendo que el calor era la variación de energía interna del proceso 2,3 más el trabajo 2,3. ¿Sí? Finalmente, podemos decir, bueno, yo sé que ahora que conozco cuánto es el calor entregado en cada proceso, cuánto es el trabajo entregado en cada proceso y cuál es la variación de energía interna de cada proceso, podría decir que el calor total del proceso completo, el calor total, es el calor del proceso 1,2 más el calor del proceso 2,3. Que el trabajo total es la suma de los trabajos, trabajo 1,2 más trabajo 2,3, y podríamos decir también lo mismo para variación de energía interna, que la variación de energía interna total es igual a la suma de las variaciones de energía interna, o podríamos directamente haberlo calculado como el número de moles por CB por la temperatura 3 menos la temperatura 1, porque es una función de estado, digamos. ¿Sí? Y con eso determinarían todos los que les pide el problema. ¿Sí se entiende? Bueno, buenísimo. Entonces esa sería la idea del ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Sí, sí. Está. Bueno, ¿les quedó a todos claro cómo la metodología para la resolución de estos problemas? Sí, profe, estuvo muy bueno. Yo estuve viendo parciales y hasta ahora no he visto ninguno así. Claro. Sí, lo que tiene diferente esto es, viste, que hay que armar la ley de procesos, no es ninguna conocida, digamos. Entonces, la diferencia es que hay que armar la ley de procesos y para eso hay que recurrir al diagrama de cuerpo libre, digamos. ¿Sí? Claro, sí. Así que bueno, Sí, sí. fundamental hacer bien diagrama de cuerpo libre, plantear bien las hipótesis simplificativas y bueno, y después analizarlo por pasos en los casos en los que sea que tengamos un proceso partido en diferentes procesos, digamos. ¿Sí? Así que bueno, ¿qué más? Por mi parte, nada más. Muchas gracias, profe. De nada, placer. Bueno, buenísimo, buenísimo. Eso es lo importante, que se saquen todas las dudas que tengan. Claro, tal cual. Sí, sí, siempre, por ahí si tienen algún proceso, por ejemplo, conocido, si saben que es adiabático, listo, calor cero. Si es isocórico, lo pueden calcular con N por CB delta T. Si fuera isobárico, como N por CP delta T. Pero si no es ningún proceso conocido, listo, normalmente sale a partir del primer principio, digamos. Y para eso hay que calcular variación de energía interna y trabajo, digamos. Y trabajo, siempre que tengan dudas, pueden recurrir a la definición. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Chao. de nada. Listo, chao. Nos vemos. De nada. Dale, nos vemos.